Nuestro texto inicial se encuentra en libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Los hechos biográficos que aparecen en su libro nos ayudan a comprender mejor la obra profética de Jeremías. Su llamado fue directamente divino. Algunos creen que tuvo poco éxito a pesar de décadas de fervientes advertencias y ruegos. La gente no obedecía los mensajes que daba de parte de Dios. No obstante, Jeremías no se dio por vencido y se mantuvo como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, no con sus propias fuerzas, sino con las de Dios. Su llamado le trajo sufrimiento, dolor, rechazo y encarcelamiento por parte de aquellos a quienes procuraba ayudar y llevarlos en la dirección correcta. Jeremías prefiguró la misión de Jesús cientos de años después. Los profetas, de acuerdo con su llamamiento, fueron decididos protectores de la ley de Dios. La obra de los profetas era denunciar la rebelión abierta y el pecado oculto contra Dios. El concepto de pecado, por supuesto, no tiene ningún significado separado de la ley de Dios. Los designios de Dios a veces son condicionales, cuando llegan hasta nosotros con una advertencia para evitar el mal. Por eso es importante conocer de primera mano la Biblia, porque ella es la palabra revelada de Dios y obedecerla a la manera como Dios nos lo pide. Ahora bien, el juicio de Dios podía evitarse, pero caería sobre ellos si no se arrepentían. Sin embargo, el cambio no es fácil, especialmente cuando la gente se habitúa a hacer el mal. El mensaje de los profetas debía mostrarse a la gente, a apartarse de sus malos caminos y evitar así sus consecuencias. Dios les hablaba directamente de manera contundente, o tal vez en un suave murmullo que el profeta entendía, o a veces el Espíritu Santo les daba sueños o visiones. Sin embargo, no importa cómo les llegaran los mensajes, los profetas tenían la misión de transmitir la voluntad de Dios al pueblo y también a reyes, emperadores y generales. Esta tarea involucraba una gran responsabilidad. Si decían la verdad ante la gente, las personas poderosas podían matarlos, pero si no obedecían a Dios, el juicio podía caer sobre los profetas. Pero gracias a su fidelidad, sus mensajes nos llegan hasta hoy en la Biblia. La pregunta ahora es la misma que en el tiempo de Jeremías. ¿Escucharemos y obedeceremos? Podemos tener temor de las personas mortales, pero ¿cuánto temor reverente sentimos hacia el Dios creador que puede traer de vuelta a la vida, aunque haya muerto, a quienes le fueron fieles o infieles en el día del juicio final? ¿Qué nos siguen anunciando los profetas con sus escritos y previniéndonos acerca del futuro? En cierto sentido, cada uno de nosotros venimos a ser como profetas de Dios cuando anunciamos la palabra de Dios, la Biblia, a aquellos que están extraviados y que no la conocen, porque Dios lo que quiere es que se salven también esas personas y nosotros venimos a ser sus instrumentos vivientes para alcanzar a aquellas personas. Hilcías, quizás descendiente de Abiatar, era el padre de Jeremías, que vivía en Anatot, cerca de Jerusalén, y descendiente de una familia sacerdotal. Jeremías provenía de una familia distinguida y era muy joven cuando fue llamado por Dios. Así como en el pasado Dios llama a todo tipo de personas al oficio profético, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. Durante aquellos felices años de preparación distaba mucho de comprender que había sido ordenado desde su nacimiento para ser profeta a las naciones, y cuando le llegó el llamamiento divino se quedó abrumado por el sentimiento de su indignidad y exclamó: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Los sacerdotes debían ser los líderes morales y espirituales de la nación. Se les habían dado funciones importantes que impactaban la mayor parte de las áreas de la vida espiritual del pueblo. Algunos fueron fieles a esa tarea, otros abusaron de ella. Como veremos más adelante, el profeta tuvo palabras muy duras en contra de esos sacerdotes infieles, que habían demostrado ser indignos de las responsabilidades y el llamamiento que se les había confiado. Si un profeta llegara hasta nosotros hoy para hablarnos acerca de nuestra responsabilidad delante de Dios,
¿Cómo reaccionaríamos? ¿Acaso con humildad, reconociendo nuestra equivocación, o volcar todo nuestro odio sobre ese instrumento divino porque hirió nuestro orgullo o porque lo vimos inferior a nosotros, aunque sabíamos muy bien que sus palabras estaban de acuerdo a la palabra de Dios, aquella que decimos conocer? Jeremías, sin lugar a dudas, para él y para nosotros, hablaba la palabra de Jehová, que había venido a él. Esta ferviente convicción lo capacitó para seguir adelante, a pesar de la dura oposición y los trabajos, sufrimientos y pruebas. El llamamiento de Jeremías ocurrió en el 13º año del reinado de Josías, datado alrededor de los años 627 a.C. No sabemos la fecha exacta en que nació el profeta o su edad a la que comenzó su ministerio, pero como vemos se consideraba como niño, alguien demasiado joven para la tarea que se le encargaba. El llamamiento profético de Jeremías ocurrió antes de su nacimiento. Sí, Dios lo separó desde el momento de su concepción para esta función profética. Las palabras traducidas como te santifiqué significa que algo o alguien es puesto aparte para un propósito y servicio a Dios. Estos textos no enseñan la preexistencia o predestinación, sino el preconocimiento de Dios. Dios sabe el fin desde el principio. ¿Qué consuelo podemos obtener en medio de las pruebas que inevitablemente afrontamos? Nada ni nadie escapa al control divino, porque somos sus criaturas, obedientes o en rebelión, pero su voluntad se cumplirá con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Cada uno elige dónde clasificarse, no Dios. Él no es arbitrario. Él desea que todos le amemos y obedezcamos por nuestro propio bien, porque vivimos en un mundo en conflicto contra el Creador. A pesar de la seguridad que Dios le dio a Jeremías de que había sido divinamente elegido para esta tarea, el joven estaba asustado y no se sentía a la altura de ella. Tal vez ese fuera el prerequisito crítico para la tarea del profeta, un sentido propio de indignidad e incapacidad para una tarea tan vital e importante. ¿Un vocero del Creador? ¿Cómo es eso? No es extraño que todos trataron de no aceptarlo, por lo menos al principio. Nota también la primera respuesta de Jeremías después de haber sido llamado. De inmediato habló de su incapacidad de hablar bien, igual que Moisés. También como Isaías, en su respuesta mencionó su boca, sus labios. En todos los casos ellos sabían que fuera de cualquier otra cosa que involucrara el llamado, éste requería hablar y comunicarse. Recibirían mensajes de Dios y serían responsables de proclamar esos mensajes a otros. Hoy podrían preparar un sitio web o enviar mensajes de texto, pero ellos sabían que la comunicación a menudo sería cara a cara. Imagínate estar parado ante líderes hostiles o gente desordenada y malvada y darles palabras de severa reprensión y advertencia. Es comprensible que estos futuros profetas fueran un tanto reacios o renuentes. Lo maravilloso de Dios es que Él nos conoce a la perfección y que si nos da un llamado, también nos dará junto con Él la capacitación. Todo lo que Dios espera es nuestra confiada cooperación y buena disposición a ser usados por Él. ¡Qué maravilla! Jeremías tenía la misión singular de transmitir las palabras de Dios al pueblo y a sus dirigentes. El énfasis aquí no está en el potencial humano, solo está en la soberanía y el poder de Dios. El profeta debía señalarle a la gente a Dios, en quien solamente estaba la solución de todos sus problemas. Por supuesto, no es diferente hoy para nosotros. La mayoría de las Biblias traducen la expresión de su primera visión como vara de almendro. Sin embargo, estas traducciones no transmiten el juego de palabras que figura en hebreo. El sentido completo es que Dios estará alerta o se apresurará para que su palabra se cumpla. Dios es un Dios de gracia y perdón. Seamos claros, a fin y principio de cuentas, Dios nos busca y llama para salvarnos del mal que cae sobre nosotros por andar alejados de Él. Es así que nosotros decidimos qué consecuencias vamos a recibir en la vida, y todo por nuestra propia elección, ya sea para el bien o para el mal. Si su pueblo se aparta de su pecado, Él es fiel y se apresurará
a perdonarlo y restaurarlo. Pero si no lo hace, Él es igualmente fiel en cumplir sus palabras de que recibiremos condenación y castigo por nuestro propio extravío. Como también podemos ver, Dios le estaba hablando a Jeremías también directamente, advirtiéndole que estuviera preparado para la oposición que afrontaría. Sin importar lo que sucediera, Jeremías podía tener la seguridad de que yo estoy contigo, como Dios le había dicho, y como más adelante veremos que Él la necesitaría. Así también es para nosotros hoy. Si necesitamos el poder de Dios y queremos realmente hacer su voluntad, Él estará con nosotros. Su promesa en San Mateo 28:20 encontramos la seguridad de que el Dios Todopoderoso nos acompañará siempre que estemos haciendo su voluntad. Martín Lutero escribió acerca del profeta Jeremías, que fue un profeta triste, que vivió en un periodo histórico lamentable, y su servicio profético fue sumamente difícil, luchando y batallando con un pueblo testarudo y traidor a Dios. Aparentemente no alcanzó mucho éxito, porque vio cómo sus enemigos llegaban a ser más y más, todos malvados. Trataron varias veces de matar al profeta. No obstante, él viviría para ver con sus ojos cómo el país fue devastado y su pueblo llevado al exilio. Durante 40 años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como testigo por la verdad y la justicia. Iba a representar en su vida y su carácter el culto del único Dios verdadero. Durante los terribles sitios que iba a sufrir Jerusalén, sería el portavoz de Jehová. Había de predecir la caída de la casa de David y la destrucción del hermoso templo construido por Salomón. Palabras totalmente imposibles para ser escuchadas por un judío, ya que ese era su centro de adoración. Aun cuando fue encarcelado por sus intrépidas declaraciones, seguiría hablando claramente contra el pecado de los encumbrados. Abandonado, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de ruina inminente y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción de la ciudad condenada. Una de las cosas más sobresalientes es el hecho de que Dios había advertido a Jeremías que afrontaría gran oposición de su propio pueblo. Hoy en día pareciera que el cristianismo ha proliferado. De los 7,000 millones de habitantes de la tierra, poco más de 2,300 millones de personas que se dicen ser cristianos, poco han influido a un mundo en decadencia moral y espiritual. Muy pocos en realidad están dispuestos a echar toda su suerte y comprometerse de veras con Dios. Es por eso que Jesús hoy busca a hombres y mujeres que de verdad quieran conocerle personal e íntimamente para revelarles sus propósitos de salvación por su sacrificio y muerte por nosotros y todo el mundo. Quizás hoy te esté observando a ti. No importa que sientas que no eres el mejor preparado, pero quiero decirte que no habrá más fuerte testimonio a favor de Jesús que la vida de un cristiano o cristiana genuinos que de veras vivan lo que dicen ser. Hoy, inclusive dentro del cristianismo, existen tantas denominaciones, pero para saber la verdad, tenemos que regresar otra vez a la Biblia para así estar seguros que no nos estarán engañando tantos pseudolíderes religiosos. Vivimos en una época que los poderes del mal están tratando de ganar más y más adeptos porque el tiempo se está acabando. Es ahora que vamos a ver lo que nuestros ancestros desearon ver. Por tanto, sigue solamente a Jesús a través de su santa palabra, la Biblia. Recuerda, la religión no salva, solo es camino correcto el que nos lleva a quien realmente salva, a Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Te exalto, Dios, con todo el corazón. Tus manos hoy me parezco tan
déjate descansar. Te exalto, Dios, pues viniste a rescatar cuando pedían que pagara por mi maldad. Tú entregaste toda tu vida en mi lugar, me libraste de morir por mi pecado. No comprendo por qué quieres salvarme, que viste en mí, que pagaste con sangre. Desde ahora cantaré de tu puro amor. A ti, Jesús, mi vida la consagro.